Amados hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga a ustedes abundantemente, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En esta mañana vamos a estar celebrando nuestro culto dominical, nuestro culto al Señor. Así que quiero invitarle para que estemos atentos en esta mañana y podamos ser edificados de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle, como siempre, para que usted esté atento, para que podamos hacer a un lado todas las distracciones y podamos entonces apartar este tiempo. No sin antes, primero que todo, extenderles un saludo muy especial, y esperando y rogando al Señor que ustedes se encuentren bien, que podamos estar siempre permaneciendo en la verdad del Señor nuestro Dios, y ahora que estamos en cuarentena, poder estar haciendo cosas que seguramente antes no hacíamos, o si las hacíamos, quizás no les podíamos dedicar un buen tiempo. Esperamos que usted pueda estar creciendo en otros aspectos que sean de edificación para usted y su familia en el Señor. En la mañana de hoy vamos a estar entonces comenzando este tiempo tomando la palabra del Señor, y para ello les invito para que nos ubiquemos juntos en el libro de los Salmos, en el capítulo 42. Vamos a leer el Salmo capítulo 42 en esta oportunidad. También invitar a los amigos que nos están viendo, que en esta oportunidad también se están conectando con nosotros, invitarles para que aparten unos minutos y para que podamos de esta manera estar orando juntos y leyendo la palabra de Dios juntos. Así que la invitación es para todos y le invito a usted para que pueda acompañarnos un momento. Si acaba de llegar a esta transmisión, por favor, no la cambie, no salga de ahí, sino espere un momento y vamos a leer juntos la palabra de Dios y a orar. Y vamos a leer entonces en esta oportunidad en el libro de los Salmos, en el capítulo 42. Y cuando leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pues bien, amados hermanos, tomando esta porción de la palabra, entonces
quizás nos viene a la memoria de cuando nos podíamos congregar, cuando nos podíamos reunir con nuestros hermanos, especialmente el día domingo, para alabar, para exaltar el nombre del Señor nuestro Dios. Hoy no lo podemos hacer, hoy solamente tenemos recuerdos de aquellos momentos. Y rogamos al Señor entonces que nuevamente nos permita volver a congregarnos con alegría, con gozo y con todos nuestros hermanos. Pero mientras tanto podemos aprovechar estos espacios para poder acercarnos al Señor, para poder tener esa comunión con el Señor y poder entonces ser saciados en nuestra vida, en nuestra sed espiritual del Señor, poder ser satisfechos con esa satisfacción que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Así que les invito para que hagamos una oración en esta oportunidad a nuestro Dios. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios, porque esta palabra nos muestra, Señor, Dios amado, esa vida que tú has dado a los creyentes, tú has dado vida nueva, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero, Señor, tú nos has dado vida en Cristo Jesús. Y aquí encontramos a un hombre que anhela y que desea estar en la comunión contigo, en la comunión con sus hermanos, porque tenía esa vida que tú das, Señor amado. Padre, Dios, sabemos que solamente en ti nuestras vidas pueden ser satisfechas, Señor amado. Solamente en ti, Padre Santo, Dios de gloria. Y nuestra alma y nuestro ser anhelan siempre, Señor amado, esa comunión contigo, Padre Santo. Anhelan siempre, Señor, venir delante de ti, oh Dios, porque sabemos que solamente tú puedes, Señor amado, saciar nuestras vidas. Que nuestras vidas no pueden ser saciadas, oh Dios, en el entretenimiento, no pueden ser saciadas, amado Señor, en los placeres. Sabemos que no podemos ser saciados, Señor, en las riquezas, en las comodidades, en el poder y en ninguna de estas cosas, oh Dios. Que solamente, Señor amado, tú eres quien nos sacias, quien satisfaces nuestras vidas, Señor del cielo, y que todo aquel que está en Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Nos gozamos en esta mañana, Señor, con todos nuestros hermanos, con los amigos también, Señor, que se conectan con nosotros, y rogamos, Señor, para que seas, oh Dios, tomando este tiempo, tomando nuestras vidas, disponiendo nuestros corazones, Señor, abriendo los corazones, Padre Santo, Dios de gloria, a la palabra y haciendo la obra en las vidas conforme a tu misericordia en Cristo tu Hijo. Padre, damos gracias por este tiempo y por este espacio y lo colocamos delante de ti, rogando que en esta oportunidad, Señor, sea nuestro Dios consolando, confortando, animando a nuestros hermanos. Señor, amado Dios, te lo pido, Padre Santo, y que si hay ansiedad en este momento, Señor, que si hay afanes, si hay preocupaciones, Señor, Padre, estas puedan ser llevadas, puedan ser trasladadas, oh Dios del cielo, y que venga ese descanso, ese reposo, ese sosiego y esa tranquilidad para poder estar en comunión, Señor amado, en esta oportunidad delante de ti y con todos nuestros hermanos. Gracias te damos, en Cristo tu Hijo oramos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, ahora enseguida quiero invitarles para que estemos entonando unos cánticos al Señor nuestro Dios. Y en estos días, entonces, o en esta oportunidad, como en alguna otra oportunidad ya lo hicimos, nuestro hermano Jason va a estar compartiendo con nosotros un tiempo de alabanza al Señor, de adoración al Señor. Así que les invito para que estemos entonando juntos estos cánticos a nuestro Dios.
Porque tenemos una seguridad, y no es una seguridad como la que da el mundo. Es nuestro Señor Jesucristo, es la roca fuerte. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Solo en ti, Jesús, solo en ti encontramos la paz verdadera, quien sacia nuestra vida, quien nos colma de bendiciones. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús Cristo? ¿A dónde más podría ir?
eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús, Cristo? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? No hay otro lugar. Fuera de Cristo no hay otro lugar. Porque Él nos amó primero. Te exaltamos, Señor. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Y al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Y aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Y al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Y aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Y al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Y aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Y al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te alabaré, siempre
exaltaré, siempre te cantaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Oh, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Muy bien, amados hermanos, espero que nos hayamos gozado, que nos hayamos podido deleitar en el Señor a través de los cánticos. También entendemos que los cánticos son parte del culto al Señor y que centrados en su palabra, pues también no solamente honran a Dios, sino que también son de edificación para nuestras vidas. Así que esperamos habernos gozado también en la parte de los cánticos, y ahora les invito para que estemos compartiendo un momento de la palabra del Señor o tomándonos un tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la manera como Dios nos habla en este tiempo es a través de su palabra. Entonces, cuando estamos predicando la palabra, entendemos que también es una manera como el Señor nos está hablando. Así que quiero invitarle es una manera, no, es la manera como el Señor nos está hablando. Así que quiero invitarle para que estemos leyendo su palabra y para que estemos luego estudiándola. Y en esta oportunidad vamos a estar yendo a la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Gálatas. Ya llevamos algunas semanas compartiendo estudios de esta maravillosa carta, y quiero invitarle para que continuemos en esta oportunidad. Ruego al Señor, como lo he dicho en otras oportunidades, que usted esté muy atento y que su atención sea atraída para que juntos estemos aprendiendo de la palabra del Señor. Yo también semana a semana, en el momento en que estoy preparando los estudios, también estoy siendo edificado a través de esta palabra. Me edifica a mí, y luego al transmitirla, pues también espero, hermano, que sea de edificación para ustedes. Así que en esta oportunidad vamos a ubicarnos en la carta, o vamos a ir a buscar en nuestras Biblias la carta a los Gálatas en el capítulo 2, y vamos a estudiar en esta mañana, en el orden en que venimos, vamos a estudiar el verso 11 al verso 14. Vamos a estudiar maravillosa porción, Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14. De verdad es una porción bien enriquecedora, y yo ruego al Señor que usted pueda ser edificado a través de esta palabra, y que su espíritu, el espíritu del Señor, el espíritu de Dios, esté obrando en este espacio mientras estamos compartiendo la palabra, aplicando la palabra a los corazones. Así que voy a leer para ustedes van a leer también allá en sus casas, y vamos a estar juntos muy atentos a la palabra. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 14. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Finalmente el versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, esa es la porción que estaremos estudiando en esta oportunidad. Quiero invitarle para que estemos entonces meditando en esta porción de la palabra del Señor. Bien, en el versículo 11, le invito para que se ubique en el versículo 11. El versículo 11 de esta porción nos habla de un lugar llamado Antioquía, ¿cierto? Antioquía era un lugar que quedaba al norte de Jerusalén, pero Antioquía también es un lugar que es muy importante para los comienzos del cristianismo. Es muy importante. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque allí comenzó la primera iglesia gentil. Allí comenzó la primera iglesia compuesta en su mayoría por personas no judías. Por eso fue un lugar muy importante. Ahora bien, el texto, el versículo 11 también nos dice que en aquel lugar llegó en determinado momento un hombre llamado Pedro. Bueno, nosotros lo conocemos, el apóstol Pedro. Hemos leído acerca de Pedro. Pues Pedro, según el versículo 11, dice que fue a Antioquía. Pedro era de origen judío y fue a Antioquía. Entendemos que Pedro para ese momento era un hombre que estaba dedicado a la obra misionera, ¿sí? Pedro en ese momento estaba dedicado a la obra misionera, y Pedro se cree que fue a Antioquía porque la iglesia allí estaba prosperando, y entonces muy seguramente Pedro fue a aquel lugar para mirar lo que allí estaba sucediendo, lo que allí estaba haciendo el Señor. Entendemos que Pedro llevaba un buen tiempo entonces en Antioquía. Bueno, de hecho el pasaje que hoy estamos estudiando lo tenemos que ubicar en Antioquía, y tenemos que entender que Pedro va a aquel lugar y que ya lleva varios días compartiendo con los hermanos allí. Pero también entendemos que en Antioquía se encontraba un hombre, otro apóstol, llamado el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo estaba allí? Bueno, si bien Pedro porque llega a mirar la obra que está allí, Pablo está en Antioquía porque Pablo es miembro de aquella iglesia, ¿sí? Esta fue la iglesia que, entre otras cosas, fue centro de los viajes misioneros hacia el extranjero. Pablo iba a hacer sus viajes y salía de Antioquía, pero luego llegaba nuevamente a aquel lugar. Entonces Pablo también se encuentra allí en Antioquía para aquel momento del cual nos está narrando este pasaje. Y encontramos, hermanos, que allí sucede algo. ¿Qué sucede? Que en aquella oportunidad, Pablo, un hombre, como ya lo dije anteriormente, un apóstol del Señor, pero un apóstol que lleva seguramente menos tiempo en la vida cristiana y que lleva menos tiempo en el ministerio, va a tomar a Pedro y le va a hacer una fuerte reprensión. Este pasaje que tenemos delante nos muestra que Pablo tuvo que llamar a Pedro y reprenderlo fuertemente. La pregunta para hacernos allí, hermanos, respecto a esa reprensión que nos está mostrando el pasaje es: ¿por qué Pablo reprendió a Pedro? Bueno, muy seguramente el texto nos los va a ir
aclarando por qué Pablo tuvo que reprender a Pedro, pero también preguntarnos qué fue lo que motivó esa reprensión. Y por último, y aquí vamos a entrar en el asunto que hoy estaremos tratando a la luz de este pasaje, y es, ¿acaso la reprensión que Pablo le hizo a Pedro fue justa? ¿Acaso la reprensión que Pablo le hizo a Pedro fue justa o no fue justa? Pues bien, en esta oportunidad estaremos mirando acerca de la reprensión, más bien de una justa reprensión, y estaremos mirando 3 asuntos para poder desarrollar el asunto de hoy. Nuestro asunto de hoy es una justa reprensión, y de paso así vamos a poder entender acerca de la reprensión que Pablo le hizo a Pedro, pero que, claro, como lo hemos dicho en otras oportunidades, esta palabra tuvo que hablar en los tiempos de Pablo a los miembros de la iglesia de Gálatas, o de Galacia más bien, pero también hoy nos habla a nosotros, y lo miraremos con ese asunto, una justa reprensión. Vamos a comenzar entonces desarrollando nuestro primer punto, una justa reprensión. Pero antes de eso quiero invitarle para que hagamos una oración a nuestro Dios. Pidámosle a Él que Él sea quien nos esté llevando, quien nos esté guiando en el transcurso de este estudio, y que sea quien nos esté enseñando, y que su palabra sea de bendición para todos. Oremos al Señor nuestro Dios. Padre nuestro y soberano Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. Es tu palabra, Dios, lo que nos has dado, Dios Todopoderoso, para conocer tu voluntad, Señor maravilloso. Qué bueno es tener con nosotros esta palabra, Señor. Qué bueno es que en este día del Señor, podamos tener un espacio de calma, de tranquilidad, de quietud, de reposo, para poder estudiar la palabra, Señor. Yo ruego, Padre Santo, tu bendición sobre este tiempo, sobre mis hermanos, sobre mi vida, Señor, que yo pueda estar en la capacidad de ir desarrollando este pasaje para ellos, y ellos también a la vez de estar atentos y de poder entender, Señor, lo que tu palabra dice. Ruego que tu Espíritu Santo esté obrando en mi vida y en la vida de los oyentes, Señor, que me sigas ministrando, que sigas obrando en mi corazón, obrando en mi vida, Señor, Padre Santo, Dios de gloria, porque entiendo que tu palabra es ese espejo, Señor, que revela nuestra verdadera condición espiritual. Te pido, Señor, que en esta mañana esta palabra sea reveladora para cada uno de nosotros, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, entonces les invito para que entremos a desarrollar nuestro estudio de esta mañana. Y en el estudio de esta mañana vamos a estar mirando que esta es una justa reprensión, la que encontramos en estos versículos 11 al versículo 14. Vamos a encontrar una justa reprensión. Y esa justa reprensión la podemos explicar en esta mañana, de que fue justa reprensión, primero por una conducta hipócrita que se estaba mostrando acá. Segundo, por el mal ejemplo que estaba haciendo esa conducta y que estaba arrastrando a otros. Y en tercer lugar, vamos a mirar que era una justa reprensión por causa de la verdad del Evangelio. En primera instancia, entonces, podemos mirar que fue una reprensión justa por causa de la conducta o de la actuación hipócrita que se estaba manifestando allí, que se estaba dando allí. Lo primero que encontramos es que Pedro aquí, según lo que nos dice el versículo 12,
Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Allí encontramos a un Pedro que, siendo judío, está comiendo con los gentiles. Ustedes seguramente saben, y si no lo saben tenemos que mencionarlo, saben que los judíos más bien los judíos no comían con los gentiles, no entraban a la casa de un gentil, ¿sí? Para un judío, entrar en contacto con un gentil era algo que le contaminaba y algo que él no debía de hacer, no le era permitido. Pero aquí encontramos que Pedro está comiendo con los gentiles, porque dice que está comiendo con ellos. Y cuando vemos este pasaje tenemos que preguntarnos qué fue lo que sucedió en la vida de Pedro. Y entonces tenemos que decir que el Señor había hecho libre a Pedro, que para este momento el Señor había hecho libre a Pedro, y que el hecho de que Pedro estuviera comiendo con otras personas de otra raza, sencillamente lo que nos muestra es que Pedro estaba disfrutando de su libertad, de la libertad que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. ¿Cuándo Pedro había sido hecho libre? Bueno, Pedro había sido hecho libre, si usted recuerda, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Allí Pedro, dice la palabra, que tuvo una visión, y que en esa visión a Pedro se le muestra toda clase de animales, y que se le dice a Pedro, Pedro escucha, no solamente ve, sino también escucha, y escucha que se le dice que mate y coma, ¿sí? Que mate y coma. Y Pedro dice, no, Señor, porque yo no he comido ninguna cosa común o inmunda. Y allí también él vuelve a escuchar la voz, y la voz le dice, no llames tú común o inmundo, ¿sí? Lo que yo he limpiado. Allí el Señor prácticamente le dice a Pedro que por la obra de nuestro Señor Jesucristo ya no hay que hacer esas diferencias entre judío y gentil, que por la obra de Cristo todos somos justificados de la misma manera, todos somos salvos, todos somos aceptos delante de Dios de la misma manera, independiente si es judío o independiente si es gentil. Pedro, el Pedro que vemos en la primera parte del versículo 12, es un hombre que ha sido hecho libre, y que lo que vemos acá es que se está comportando de acuerdo a esa libertad. Pero si seguimos leyendo, amados hermanos, podemos encontrar lo siguiente. Si usted sigue leyendo el versículo 12, dice allí, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Dice, pero después que vinieron ¿quiénes? Que vinieron los que dice allí, que venían de parte de Jacobo. Bueno, ese Jacobo del cual se está mencionando allí es el Jacobo, hermano del Señor. Y resulta que allí a Antioquía, cuando Pedro está compartiendo con aquellos hermanos creyentes gentiles, dice que llegan unas personas que vienen de Jerusalén, que vienen de parte de Jacobo. También es importante que aclaremos acá que el hecho de que el texto diga que vienen de parte de Jacobo, realmente no vienen de parte de Jacobo, o que Jacobo piensa completamente diferente a como piensan estas personas. Creo que ya lo mencioné. Este Jacobo al cual están haciendo referencia a ellos es el Jacobo, hermano del Señor, del cual se nos menciona en el capítulo 1, en el versículo 19. Dice allí, pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Pablo está hablando de cuando hizo una visita a Jerusalén, y dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es el mismo Jacobo del cual se está mencionando aquí. Y estos que dicen que vienen de parte de Jacobo, realmente no vienen de parte de Jacobo,
porque encontramos que ellos piensan completamente diferente a como piensa Jacobo. Es importante que usted, si tiene la pregunta, ¿por qué decían que de parte de Jacobo? O sea, que Jacobo, ¿qué era lo que enseñaba? Jacobo, ¿acaso enseñaba lo que enseñaban estos de la circuncisión? La verdad, Jacobo no enseñaba eso, pero estos sencillamente se respaldaban en la autoridad de Jacobo, o que ellos lo que hacían era citar que venían de parte de estas autoridades para ellos poder así de esta manera enseñar quizás con autoridad su legalismo, ¿sí? Pero decimos que no venían de parte de Jacobo, porque cuando miramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el verso 19, encontramos lo que pensaba Jacobo, y encontramos que Jacobo pensaba muy diferente a lo que pensaban estos de la circuncisión. En el capítulo 15, en el versículo 19, allí Jacobo está hablando en medio del concilio que se llevó a cabo en Jerusalén y que tenía que ver a propósito de los gentiles, de recibir a los gentiles pues como miembros de la iglesia del Señor. Y allí Jacobo está diciendo lo siguiente, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Allí vemos que Jacobo, en su manera de pensar, él acoge a los creyentes gentiles como parte de la iglesia del Señor. Pero aquí estos dicen que vienen de parte de Jacobo, lo cual es una mentira. Sin embargo, lo que encontramos es que cuando llegaron estos allí a Antioquía, entonces Pedro comienza a cambiar su manera de actuar, comienza a cambiar su comportamiento, ¿sí? Comienza a cambiar su comportamiento, porque si bien dice que antes comía con los gentiles, ¿sí? Ahora comienza a apartarse. Y el empezar a apartarse es la esencia de alguna manera de este primer punto, porque aquí vamos a encontrar que Pedro entonces comienza a comportarse de una manera hipócrita. Pedro comienza a comportarse de una manera hipócrita. De hecho, la palabra hipocresía que aparece aquí sencillamente significa actuación, significa dos palabras, juego, pero también significa actuación. Lo que vemos aquí es que Pedro está actuando, porque si bien anteriormente vemos a un hombre libre, a un hombre que comprende el evangelio de la gracia, sin embargo aquí en su manera de comportarse, él está comportándose de una manera diferente a cómo él está pensando, ¿sí? Así como los actores lo que hacen es como ocultarse en ellos detrás de un personaje, ¿sí? Aquí vemos que Pedro está ocultando sus convicciones. Pedro tiene unas convicciones. El evangelio de la libertad es lo que Pedro conoce y de lo que Pedro está convencido, pero sin embargo con este comportamiento Pedro está comportándose de una manera hipócrita, porque una cosa piensa y otra cosa está haciendo. Y lo más tremendo es que lo que Pedro está haciendo acá está dando un mensaje equivocado, está dando un mensaje equivocado a aquellos que venían de parte de Jacobo. Pedro se está comportando de una manera completamente equivocada, y lo que se explica esto acá es que Pedro realmente está actuando. Pedro está actuando porque les está haciendo ver a aquellos judíos que venían de parte de Jacobo que él realmente estaba guardando las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, aquellas cosas de las cuales había sido hecho libre. Es como que Pedro aquí dijera con su comportamiento: yo estoy sometido bajo esas leyes, cuando realmente su manera de pensar sabía que no era así. Entonces vemos a un Pedro aquí
que está obrando y obrando de manera hipócrita, ¿sí? El problema de Pedro no era su enseñanza, sino su comportamiento, y que ese comportamiento estaba hablando más fuerte que sus palabras, lo cual nos debe llevar a pensar muy seriamente a nosotros. Muchas veces entonces nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de conducirnos puede estar hablando más fuerte que nuestras palabras, y era lo que estaba pasando aquí. Ahora bien, si seguimos mirando el versículo 12, vamos a encontrar qué fue lo que motivó esa actuación hipócrita de Pedro, y vamos a encontrar aquí al final que dice el por qué, o que nos da la razón, y dice: porque tenía miedo de los de la circuncisión, ¿sí? Tenía miedo de los de la circuncisión. Los que venían de parte de Jacobo eran aquellos que promovían la circuncisión, eran aquellos que promovían la circuncisión, y como lo hemos visto en otras oportunidades, promovían la circuncisión como medio de salvación. Pero estos entonces fueron los que influenciaron en la vida de Pedro para que Pedro comience a tener ese cambio tan drástico, ¿sí? Como lo hemos visto en la parte anterior. Entonces dice: porque tenía miedo de los de la circuncisión. Lo que llevó a Pedro a actuar de una manera hipócrita fue el miedo que les tuvo a aquellos judíos de la circuncisión. Quiero explicar aquí, para ir cerrando este punto, lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que les mencioné anteriormente de cuando el Señor hizo libre a Pedro? Y les mencioné aquella vez en que Pedro fue a la casa de Cornelio, porque allí el Señor, el Señor, cuando le hizo libre, le envió a la casa de Cornelio, y entonces Pedro no tuvo reparo en entrar a la casa de aquel gentil y de haber visto cómo el Espíritu Santo descendió sobre la familia de aquel hombre gentil, igual que como había descendido el Espíritu Santo sobre los judíos, de lo cual nos menciona Hechos 2 allá en Pentecostés. Pues en aquella oportunidad, cuando Pedro regresa a Jerusalén y él comienza a compartir cómo aquellos gentiles habían recibido la palabra de Dios, si usted me acompaña, miramos rápidamente lo que dice el capítulo 11, versículo 1 al 3 del libro de los Hechos, nos va a mostrar allí cómo reaccionaron aquellos judíos, ¿sí?, ante quienes Pedro trae el reporte de lo que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles. ¿Cómo reaccionaron ellos? Y esto nos va a ayudar para poder entender un poco el miedo que estaba sintiendo entonces Pedro, que nos muestra allí en Gálatas de lo que estamos estudiando. Si me acompaña a Hechos capítulo 11, versículo 1 al 3, mire lo que dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, ¿sí?, que estaban en Judea, o sea, los hermanos allá en Jerusalén, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Es decir, Pedro también, hermanos, fue uno de los que Dios usó para abrir las puertas del evangelio hacia los gentiles. Y aquí trae el reporte, ¿sí? Y trae el reporte acerca de lo que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles. El versículo 2 nos muestra y dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Creo que mirando este pasaje y yendo otra vez a Gálatas capítulo 2, de donde estamos estudiando, podemos entender un poco cuál era el temor que tenía Pedro, o por qué tenía temor. Pero en aquella oportunidad, por haber Pedro entrado a casa de Cornelio y haber comido con esa familia, entonces ya se le vinieron encima a Pedro, ¿sí? De manera que Pedro, aquí, hermanos, encontramos que obra hipócritamente, pero motivado ¿por qué? Motivado por el miedo.
y que ese miedo, ¿sí?, entonces le lleva a obrar hipócritamente, y que ese obrar, ¿sí?, influenciado por el miedo a los judíos, encontramos que le lleva a Pedro a un legalismo, ¿sí? Pedro es motivado a obrar hipócritamente acá, pero motivado a obrar por el miedo, ¿sí? Y esto lo lleva a Pedro a obrar de una manera legalista, ¿sí? Lo que Pedro hizo aquí entonces fue obrar de una manera legalista, o que Pedro de alguna manera lo que estaba también promoviendo aquí era el legalismo. La actuación de Pedro, una actuación hipócrita, y era una actuación legalista. Legalista, alguien podría decir, pero ¿qué significa ser legalista? Legalista es cuando nosotros le imponemos a otros, ¿sí?, que para ser aceptos delante de Dios deben guardar ciertas cosas que jamás Dios ha mandado que guardemos. Eso es legalismo, imponerle a otros lo que Dios no ha mandado. Y aquí Pedro de alguna manera ha caído en ese legalismo. No que lo esté predicando, pero sí con su actuación lo está promoviendo. Porque cuando Pedro se está apartando de los hermanos gentiles, Pedro con su actuación les está diciendo a ellos que para que ellos sean sus hermanos, ellos deben entonces hacerse judíos. Pedro es judío, y con su actuación de retirarse de la comunión con los gentiles les está diciendo: ustedes, si no se hacen judíos, entonces no son mis hermanos. Vemos allí cómo Pedro entonces, influenciado por el miedo, actúa hipócritamente y también a la vez está promoviendo el legalismo. Hermano, a manera de aplicación, sencillamente decir algo acá, y es que esto nos muestra cuál es la fuente de nuestro legalismo, cuál es la fuente de cuando usted y yo nos comportamos de una manera legalista, es decir, cuando empezamos a imponerles cosas a otros que Dios no ha mandado que las personas hagan para que sean aceptas delante de Él. ¿Cuál es la fuente, hermano? ¿Cuál fue la fuente aquí para que Pedro obrara de esa manera legalista? La fuente fue el miedo y no el amor a Dios. Cuando nosotros obramos de una manera legalista con otros, lo que realmente nos está motivando no es el amor a Dios, sino el miedo. Bien, hermanos, les invito para que continuemos con nuestro estudio en esta mañana titulado Una justa reprensión. Y entonces vamos a mirar nuestro segundo punto. Ya la primera parte, entonces vimos que esa justa reprensión viene por causa de una actuación hipócrita muy dañina. Pero ahora, en segundo lugar, vamos a mirar que esa reprensión justa viene por causa de un mal ejemplo que va a arrastrar a otros, ¿sí? Un mal ejemplo que va a arrastrar a otros. Y para esto les invito que se ubiquen conmigo en el versículo 13. Versículo 13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En el versículo 13 encontramos entonces que la actuación hipócrita de Pedro aquí en esta oportunidad en Antioquía tuvo unos efectos, un efecto de doble arrastre en la vida de otros. Podemos decir, hermano, que uno puede ser arrastrado, bien sea hacia lo bueno o hacia lo malo, pero que en este caso la actuación de Pedro tuvo un efecto de arrastre hacia lo malo.
Si no hubiese sido hacia lo malo, entonces Pablo no hubiese tenido que intervenir. Pero realmente lo que se estaba dando allí era muy, muy malo. Y encontramos aquí en el versículo 13 que siendo Pedro un hombre líder, un apóstol, un hombre de gran influencia, pues hermanos, su actuación en aquella oportunidad tuvo mayor efecto sobre otros. Y esto nos muestra, como dice el versículo 11, cuando Pablo dice, yo le tuve que reprender, y al final del versículo 11 dice, porque era de condenar. El hecho de que Pedro fuera un líder, su actuación fue, o más bien tuvo, gran influencia sobre otros, lo cual entonces hacía que aquella reprensión fuera justa, porque su actuación allí era una actuación que era de condenar. Y el versículo 13 nos dice entonces que Pedro, teniendo esa gran influencia, la conducta de Pedro llevó a que otros le siguieran e hicieran lo mismo y cayeran en lo mismo que él había caído, ¿sí? Lo que Pedro hizo aquí fue pecar contra el Señor, ¿sí? Fue pecar contra el Señor. Pero su pecado, nótese que no fue solamente el pecado de Pedro y paró ahí, sino que su pecado afectó a otros, porque trajo a otros también a caer en ese mismo pecado. Y por eso el versículo 13 nos dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Cómo entender esto, hermanos? Por cierto, aquí vemos que se habla de los otros judíos. No sé si seguramente para diferenciarlos de los judíos que venían de allá de parte de Jacobo, pero aquí se nos habla de los otros judíos y entendemos que esos otros judíos son personas que estaban con Pedro allí en Antioquía, ¿sí? O seguramente también, si analizamos un poco, les decía al comienzo que aunque esta era una iglesia que en su mayoría era gentil, sin embargo había uno que otro judío también allí. Y esos judíos entonces, dice la palabra acá, que fueron influenciados por la conducta de Pedro, ¿sí? Fueron influenciados y que terminaron haciendo lo mismo que Pedro hacía. Yo puedo ver acá que esos otros judíos eran creyentes, que esos otros judíos eran personas comprometidas con el evangelio de la gracia. Pero sin embargo, encontramos acá que la actuación de Pedro tuvo esa influencia sobre ellos. Y no solamente sobre ellos, sino que también el texto nos dice que incluso en el versículo 13 dice que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Doble arrastre, arrastró a los otros judíos, pero también arrastró al mismo Bernabé acá. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era un hombre que había hecho parte de los viajes de Pablo. Es decir, era un compañero de Pablo en sus viajes misioneros a los gentiles. Aparte de eso, el mismo Bernabé que vemos acá es el Bernabé que en los versículos anteriores, juntamente con Pablo, se paró con firmeza y dice que no accedió a que Tito fuera circuncidado, y no accedió por amor a la verdad del evangelio. Pero sin embargo aquí vemos, hermanos, que el mismo Bernabé fue arrastrado por la conducta hipócrita de Pedro
y también en este caso de los otros judíos. Entonces, nótese cómo el efecto de la conducta de Pedro llevó a otros a cometer también su mismo pecado. Hermanos, en este punto no me he de demorar mucho, más bien voy a de una vez a pasar a la aplicación. Y la aplicación es que, si bien a nosotros seguramente nos sorprende el hecho de que el mismo Bernabé hubiese caído en ese mismo pecado, hubiese negociado su libertad en Cristo, sus convicciones, seguramente para mantener ciertas relaciones sociales. Seguramente eso nos sorprenda a nosotros. Pero yo quiero decirle algo, hermanos, que sin embargo nosotros en Bernabé tenemos un reflejo de lo que usted y yo somos. En Bernabé usted y yo tenemos un reflejo de lo que usted y yo somos. Y sencillamente, como alguien ha dicho, amado hermano, los éxitos del pasado no nos garantizan nuestro éxito futuro. Que así como Pedro y Bernabé, por su éxito pasado, no garantizaron o eso más bien, no les garantizó su obediencia futura, así también esto nos llama a nosotros, a usted y a mí, a que debemos velar y orar para no caer en tentación. Que usted y yo debemos velar para no caer en tentación. Llegamos al final, prácticamente llegamos al tercer punto de nuestro asunto, una justa reprensión, una justa reprensión. Recuerde que hemos visto dos puntos, y es que esta reprensión de la cual nos está hablando esta porción de la palabra se muestra que es justa porque allí hay un acto o una actuación hipócrita, y porque esa actuación hipócrita está arrastrando a otros, ¿sí? Está siendo de mal ejemplo para otros. Y hoy llegamos a la tercera, o en esta oportunidad más bien, llegamos a la tercera parte o al tercer punto que nos ayuda a entender esa reprensión justa. Y el tercer asunto es, según lo que dice el versículo 14, y el versículo 14 lo podemos entender como la reacción de Pablo cuando vio lo que allí estaba sucediendo, ¿sí? La reacción de Pablo cuando vio lo que allí estaba sucediendo, y a la vez decir que esta tercera parte es que la reprensión que se nos muestra el pasaje, reitero, tiene un tercer punto acá, y es porque lo que está en juego aquí es la verdad del Evangelio, ¿sí? Por causa de la verdad del Evangelio. El versículo 14 dice de la siguiente manera: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo que encontramos aquí, hermano, son varias cosas. Y es que Pablo reprende a Pedro, pero es interesante que miráramos algunos asuntos que se nos muestran acá y que tienen que ver con la manera con que Pablo va a reprender a Pedro, pero también la razón de por qué lo hace, ¿sí? Creo que aquí vamos a ver el corazón en sí de por qué Pablo va a reprender a Pedro. La
lo primero que tenemos que mirar es la manera como Pablo va a hacer las cosas. Lo primero que vemos acá es que independiente de quién sea quien esté cometiendo este pecado, como era el caso de Pedro, y algunos quizás podrían decir, pero Pedro era un líder de la iglesia, pero Pedro era un apóstol, ¿y por qué aquí está siendo corregido, está siendo reprendido? Pues hermano, decirle que en el caso de Pedro es como en el caso de todos nosotros. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de santificación. Pero, como dice la palabra, aún no hemos llegado. Es decir, aún no somos perfectos. Pedro estaba, como todos los creyentes, en este cuerpo, estaba en un proceso de santificación. Y todavía entonces pecaba. Todavía no estaba exento de pecar. Y aquí peca. Aquí se nos está mostrando cómo Pedro comete un pecado. Y Pablo, al ver el pecado que Pedro está cometiendo y lo que eso representa para la causa del Señor, entonces Pablo no se detiene de llamarle a Pedro, de reprender a Pedro. Es algo muy significativo, es algo muy importante, porque hay momentos en que nos detenemos a mirar la persona, ¿sí? Nos detenemos a mirar la persona. Y entonces en este caso Pablo podía haberse quedado pensando en que Pedro era un gran líder, Pedro era un hombre de mucho carácter, de mucha autoridad, y cómo Pablo le iba a reprender. Pero no, Pablo aquí no se detiene a hacer ese tipo de reparos, sino que dice aquí que Pablo le llamó a Pedro. Otra cosa que vemos acá es que los llama directamente, según lo que dice el versículo 14, dice que Pablo lo llamó a Pedro y lo llamó, bueno, aquí en el versículo 14 nos da algunos otros detalles, ¿cierto? Pero en el versículo 11 nos dice que esa reprensión o que esa reprensión que le hace Pablo a Pedro es una reprensión que se la hace cara a cara. Es decir, hermanos, esto nos muestra que la reprensión que le hizo Pablo fue una reprensión directamente a Pedro, ¿sí? Que lo llamó, o más bien que le habló a él directamente, ¿sí? Le habló a él directamente. Es decir, aquí nos muestra que no comenzó a difamar a espaldas de Pedro, sino que fue y le dijo en la cara o le dijo de frente lo que debía decirle. Es algo también que llama tremendamente nuestra atención. Pero también es importante, hermanos, que miremos aquí que la reprensión que le hace Pablo a Pedro es una reprensión que se la hace en el momento indicado, ¿sí? Se la hace en el momento indicado. Pablo no se apresuró, ¿sí?, a reprender a Pedro. Es algo muy interesante, sino que Pablo lo llama en el momento indicado. Nótese que aquí en este momento ya no hay nadie que abogue por la verdad del Evangelio. Ya no hay nadie que abogue por la verdad del Evangelio, pues encontramos que todos han caído en la misma situación. Pedro, los otros judíos y Bernabé, todos están en la misma situación, ¿sí? Todos han sido arrastrados por la hipocresía. Todos se han alejado en ese momento, se están alejando de la verdad, y lo que hace Pablo entonces cuando ve que no hay nadie entonces que se pare y que pueda abogar por la verdad y que les pueda decir que lo que ellos están haciendo no está bien, cuando Pablo ve eso, entonces Pablo entra de una vez a actuar. ¿Sí? Es bien importante eso.
Es decir, aquí nos muestra la palabra que Pablo hizo lo que Pedro y Bernabé no hicieron, ¿sí? Que fue oponérsele firmemente a los judíos. Y por eso entonces nosotros damos gloria al Señor, por lo que podemos ver aquí en la vida de Pablo con respecto a esa reprensión justa que le hace a Pedro. Lo otro que nos muestra el texto es que aquí dice que Pablo le llamó a Pedro y que le llamó delante de todo. Entonces el versículo 14 nos dice que esa reprensión que le hace Pablo a Pedro y a los otros judíos y a Bernabé es algo que lo hace delante de todos, algo que hace no solamente directamente, no solamente en la propia cara de ellos, no solamente de frente, sino que también lo hace de una manera pública, ¿sí? Lo hace de una manera pública. Yo me pregunto, ¿cómo lo hubiera hecho usted si hubiera visto algo semejante a lo que el pasaje nos está mostrando? ¿Cómo lo hubiera hecho usted? Seguramente algunos dirían, yo los hubiera llamado en privado, ¿sí? Pero ¿por qué Pablo lo haría así? ¿Sí? Bueno, hermanos, tenemos que pensar en algo, y es que Pablo consideró que esa clase de conducta, que lo que allí se estaba haciendo debía ser reprendido en público, debía ser reprendido de manera abierta, ¿sí? ¿Y por qué debía ser reprendido de manera pública? Primero, porque lo que se estaba haciendo allí, o el pecado de ellos, era algo, un pecado no solamente cometido por Pedro, sino por varias personas, ¿sí? Por varias personas, y entonces lo que allí se debía hacer público. Había sido un pecado contra la iglesia, y entonces debía hacerse de manera pública. No solamente Pedro, reitero, sino que también Bernabé y también otros habían cometido ese pecado. Entonces, por eso fue considerado que debía hacerse de manera pública. Pero aparte de eso, también tenemos que pensar que debía ser público. ¿Por qué? Porque este ejemplo, o este mal ejemplo o esta conducta más bien, esta conducta que se había dado allí, era una conducta que se había dado en público, y si no hubiese sido reprendida en público, entonces otros hubieran seguido este ejemplo dañino, ¿sí? Otros hubiesen seguido este ejemplo dañino, y eso había que frenarlo. Nosotros siempre debemos procurar porque el mal no se extienda, como dice la palabra del Señor, que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuánta influencia puede tener un ejemplo dañino de esta índole? Entonces esto justificaba realmente que la reprensión se hiciera delante de todos, ¿sí? Y más aún también si miramos que quien estaba cometiendo el pecado aquí era un líder, ¿sí? Y siendo un líder, pues tenía gran influencia sobre otros. Pero no me debo extender más allí. Sencillamente es también llegar al final. ¿Por qué? Porque quizás muchos dicen, pero ¿qué fue lo que realmente motivó a Pablo para que enfrentara a Pedro de esta manera? ¿Qué fue lo que realmente motivó? Yo estaba leyendo a algunos autores de siglos pasados, y hay autores que se van fuertemente contra Pablo y que le atribuyen a Pablo unos motivos equivocados. Pues déjeme decirle que si Pablo tuvo motivos equivocados, pues seguramente diríamos también entonces que la palabra del Señor estaba o está equivocada, y nosotros no creemos así. Nosotros creemos que la palabra del Señor
es infalible, es verdadera. Y más bien podemos entonces mirar acerca de cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales Pablo debe llamar a Pedro y lo tiene que reprender. Algunos seguramente, o más bien antes de eso, quizás es preguntarnos acerca de algunas razones que, quiero decir, son completamente equivocadas. Pero, ¿cuáles fueron las razones? ¿Acaso Pablo enfrentó a Pedro porque Pablo era un hipócrita? ¿Es que acaso Pablo era un hipócrita? ¿Pablo acaso estaba reflejando en Pedro lo que Pablo hacía? ¿Es que acaso Pablo era un iracundo? ¿Sí? ¿Era un iracundo Pablo? ¿Es que acaso Pablo era un hombre exhibicionista, un hombre que le gustaba mostrarse? Y quizás por eso lo llamó públicamente y lo reprendió públicamente. ¿Acaso Pablo quería ganar un argumento? ¿O acaso Pablo veía en Pedro una amenaza o una competencia para su apostolado? Hermano, sencillamente tenemos que decir que de ninguna manera son esas razones las correctas. La razón realmente aquí es porque con el actuar hipócrita de Pedro y de los otros, lo que estaba en juego no era un asunto personal, ni algo inofensivo. Lo que estaba en juego era nada más y nada menos que el verdadero evangelio. Y por eso dice el versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Por esto es que al comienzo el mismo pasaje explica por qué Pablo tuvo que enfrentar a Pedro cara a cara y de manera pública. Y dice el versículo 11, porque era de condenar. Lo que estaba de por medio era la importancia, o más bien era de importancia vital para la salvación de los perdidos, para la edificación de la iglesia y sobre todo para la gloria de Dios. Los dos, Pablo y Pedro, tenían el mismo contenido en sus mensajes, como lo vimos en el versículo 6 la semana anterior. Pero lo que Pablo vio aquí era que Pedro estaba pisoteando lo que ambos creían. No se trataba de algo sin importancia o de una exageración del apóstol, sino que se trataba de un principio teológico fundamental. ¿Cuál principio teológico? El evangelio. Lo que Pedro estaba haciendo aquí, al darle la espalda a sus hermanos por temor a los judíos que venían de Jerusalén, no era otra cosa que pretender volver a darle vigencia a algo que ya nuestro Señor Jesucristo en la cruz había anulado. Las leyes que los legalistas imponían sobre otros, ya Cristo las había cumplido. Y esa clase de divisiones sociales, raciales, religiosas y espirituales ya habían sido derribadas por la obra de nuestro Señor en la cruz. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, en el verso 14, de la siguiente manera: porque Él es nuestra paz, refiriéndose a Cristo y a su sacrificio, ¿no? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que lo que estaba en juego aquí era la pureza del evangelio. Por cierto, estimado hermano, que aquí Pablo va a tapar la boca a los que querían restarle méritos con la afirmación
de que la enseñanza de Pedro había que darle preferencia sobre la del apóstol Pablo. Aquí Pablo muestra que su evangelio no lo recibió de los hombres y que sirvió hasta para corregir a Pedro cuando éste se estaba desviando de la verdad. Permítame, hermano, en esta oportunidad sencillamente concluir de la siguiente manera. Podemos estarnos comportando como perfectos esclavos o como personas libres en Cristo. Los esclavos se caracterizan porque hacen las cosas motivados por el miedo, mientras los libres las hacen por amor a Dios. ¿Qué te motiva a hacer las cosas? ¿El miedo o el amor? ¿Qué te motiva a hacer las cosas? ¿El miedo o el amor? Bien, vamos a dejar hasta aquí en esta oportunidad, esperando que la palabra del Señor haya sido de edificación para su vida y invitándole nuevamente para una nueva oportunidad. Recordemos que el día miércoles estamos teniendo nuestro culto de oración, el cual estamos transmitiendo en el horario de las 6 de la tarde. Pero también invitarle para que el día domingo esté atento. Estamos transmitiendo nuestros cultos a partir de las 10 de la mañana. Yo quiero invitar a la iglesia para que sigamos atendiendo al llamado para estarnos reuniendo de esta manera y poder juntos estar teniendo nuestro culto, quizás así sea de esta manera. El hecho de que estemos, amados hermanos, en esta situación en la cual nos encontramos, no debe ser quizás una licencia para nosotros como miembros de la iglesia estar quizás viviendo sin un pastoreo o sin una dirección de parte de la iglesia. Recordemos, hermanos, que el Señor ha fundado la iglesia y que el Señor ha puesto en la iglesia a las personas, a los miembros, pero también a los oficiales que deben dirigir esa iglesia. Así que le invito, le animo para que sigamos en esa misma comunión, y la manera para tener comunión también que estamos teniendo en estos momentos es a través de las predicaciones. Les invito para que estemos muy atentos los días miércoles y los días domingo, que usted pueda estar atento y podamos entonces juntos seguir adelante en la obra del Señor. La Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo, con sede en el barrio Lucero, en Bogotá, Colombia, seguirá transmitiendo las enseñanzas y seguirá buscando la manera de edificar a la iglesia del Señor y llevando la palabra también de esperanza a aquellos que están caminando lejos del Señor. Queremos llegar tanto a la iglesia como también a los que no son de la iglesia, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Por esta oportunidad no es más, vamos a estar orando y de esta manera entonces quedamos despedidos, agradeciendo al Señor por la oportunidad que nos ha permitido en esta mañana, en este día. Oremos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, te doy gracias por darme el privilegio de compartir en esta oportunidad la palabra. Dios amado, reconocemos, Señor amado, Dios, que es justa la reprensión cuando es motivada por el amor a ti, oh Dios, y por el amor a la iglesia. Que no podemos, Señor amado, quizás quedarnos pasivos, o quizás, oh Dios, no actuar
no responder cuando vemos que lo que está en juego, Señor amado, es la verdad del Evangelio, ese Evangelio a través del cual llamas a los perdidos, a través del cual sigues edificando tu iglesia y a través del cual recibes la gloria y la honra, Señor. En esta mañana, Señor, hemos compartido la palabra. Rogamos, Señor, para que seas tú, Señor amado, quien la estés aplicando a los corazones y quien estés usando estos medios, Señor, para seguir edificando a la iglesia y para seguir llamando más personas a la fe y al arrepentimiento, Señor. Padre nuestro, entendemos que esta es una situación difícil y creemos, Señor, que no podemos dejar de predicar tu palabra, porque sabemos que a través de la palabra, Señor, tienes la respuesta a la necesidad que el hombre tiene, Señor amado. Bendecimos tu nombre. Doy gracias por la iglesia, doy gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tú sigas fortaleciéndoles, que tú sigas supliéndoles, Señor, sus necesidades, pero también ruego por aquellos que no te conocen, para que en este tiempo, Señor, Padre, sea un tiempo donde ellos puedan venir a Cristo, a venir a ti, Padre eterno, Dios del cielo. Te doy muchas gracias y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.